orientada en español, porque pues todo el material está en español, entonces es como raro estar todo el tiempo hablando en inglés y después ponerme a leer en español. Todo lo vamos a ver en español. Vamos a ver un video que también está en español. Entonces, pues, lo importante es que entendamos que esta actividad o esta sesión más bien es orientadora y tiene como propósito que nos quede claro cómo se debe hacer la segunda actividad calificable de este curso. La primera actividad calificable fue la de el test, ¿sí? Recuerdan que hubo una... ¿qué? Perdón, una sesión en la que desarrollamos el test y todo esto. Bien, esta sesión también va a ser grabada para que pues, ustedes puedan después visitarla y saber de qué se trató el ejercicio. Bien, bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Compartir toda la pantalla. Listo. Entonces, vamos a ir a escena virtual. Ya sabemos cómo ingresar al curso. Vamos a ingresar al curso. Nivel 13. Y vamos a hacer clic aquí. Ustedes es probable que encuentren esto así. Van a hacer clic aquí en actividad de aprendizaje guía. Y luego van a hacer clic aquí en organizador gráfico Mentefacto Writing. Hacer clic ahí. Y hacemos clic aquí para acceder a la guía de esta actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, organizador gráfico Mentefacto. Entonces, ayer nosotros veíamos el módulo, el componente, que nos explicaba cómo podemos utilizar ciertas expresiones, ciertos phrasal verbs, ciertos intensifiers para hablar de ciertas problemáticas globales, ¿no? Entonces nosotros ayer hablamos de la problemática, un poquito de la problemática del calentamiento global, un poquito de la problemática de la falta de oportunidades. Entonces la idea es que vamos a hacer un diagrama, ¿sí? Eso se llama Mentefacto, ya vamos a ver en detalle de qué se trata, ¿cierto? El Mentefacto no es nada distinto a una de las tantas formas que tenemos de organizar la información para poder clasificarla de manera visual, con el propósito de que nos resulte mucho más claro comprender los conceptos o explicar un fenómeno que estamos estudiando, ¿cierto? Vamos a ver un video que nos explica en detalle qué es un mentefacto. Las características que tiene el mentefacto, al igual que el mapa conceptual, es que tiene un orden jerárquico. Esto quiere decir que los conceptos más fuertes, los conceptos más globales, más grandes, están en la parte superior y los conceptos más específicos van en la parte inferior, ¿sí? Y naturalmente hay una secuencia lógica que va uniendo esos conceptos para poder entenderlos. Ese es un mapa conceptual. El mentefacto tiene una dinámica similar. Ahora, ¿sobre qué debe ser ese mentefacto? Ese mentefacto debe ser sobre una problemática que ustedes consideren que en su localidad, en su barrio, en su ciudad, en su municipio, en su departamento, en su región, no haya sido atendida, que sea un problema, ¿sí? Entonces, hay muchos propios, nosotros estamos en Latinoamérica, lo único que tenemos es problemas, entonces uno podría pensar en un problema de manejo de basuras, en un problema de contaminación de fuentes hídricas, en un problema de discriminación, en un problema de migración, en un problema de desplazamiento forzado, en fin, problemas es lo único que tenemos. Entonces ustedes eligen uno, ¿sí? Y analizan el problema, analizan el fenómeno, cuáles pueden llegar a ser las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los actores, cuáles son los efectos,
cómo se ve, cuál es el perjuicio, cuál es el daño que hay en el tejido social a partir de ese fenómeno que ustedes están estudiando, ¿sí? Y lo plasman entonces en el mentefacto. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar la ayuda que quieran para hacer el mentefacto, ¿sí? Cualquier herramienta. Entonces, acá les sugieren Canva, Visme, Mockups, Venngage, pero también pueden usar Word o PowerPoint, ¿sí? No hay problema. Hay otra que se llama Genially, hay muchas, ¿sí? Creately, Miro y MindMeister son aplicaciones o más bien sitios web que están especializados en ese tipo de mapas. Lo que pasa es que, pues, desde lo visual no son tan atractivos. En cambio, en Canva, por ejemplo, pues sí se pueden hacer cosas visualmente muy, muy atractivas, ¿no? Entonces, pues ya ustedes deciden cuál quieren utilizar. Bien, a continuación les voy a mostrar un video que explica en detalle qué es un mentefacto. ¿Listo? Entonces, permítanme. Voy a compartir acá. Y vamos entonces a ver, este video dura 5 minuticos. Voy a silenciar 5 minutos y medio, voy a silenciar mi micrófono para que lo podamos escuchar bien. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Hoy veremos el mentefacto, que es conocido por ser uno de los más famosos organizadores gráficos que nos permiten entender los conceptos más claramente. Pero, ¿qué es un mentefacto? Este es un organizador gráfico que nos permite explicar información novedosa para poder extraer detalles importantes de la lectura. Y es conocido por ser un tipo de esquema gráfico. Un mentefacto es un diagrama jerárquico cognitivo que permite organizar y preservar el conocimiento que adquirimos a partir de la lectura. Y en este podemos plasmar ideas fundamentales y desechar aquellas secundarias. Vamos a ver. Tenemos aquí un ejemplo de un mentefacto. Para poder entender cada una de sus partes, primero debemos de conocerlas. El mentefacto se construye en 4 fases. El primer paso o la primera fase es el cuadro superior, donde ustedes pueden ver que dice comprensión lectora. Ese cuadro superior es el primer paso que nos sirve para saber de qué se está hablando. En este caso, se dice el concepto del tema. El tema de este mentefacto es el resumen. En el cuadro superior, donde está escrito comprensión lectora, se hablará sobre el concepto del tema. Luego, está seguido por una sección o la segunda fase que justo está en el lado izquierdo. En él se van a expresar las características del tema tratado. En este caso, los pasos 1, 2, 3 y 4 que dicen abreviación del texto original, se asume el pensamiento del autor, se destaca lo esencial, claro y bien redactado. Esos 4 pasos se refieren a las características del resumen. Entonces, tenemos primer paso, concepto del tema, que en este caso el resumen es un proceso de comprensión lectora. Segundo paso, segunda fase, que está justo del lado izquierdo, son las características del tema. En el tercer paso, o también llamado tercera fase, se ponen las exclusiones, es decir, lo que no es, en este caso, el resumen. Bueno, acá quiero hacer una pausa, entonces, bien, hay que prestarle atención a estos símbolos que ustedes ven aquí, ¿cierto? El igual, ¿sí? Y este símbolo, no recuerdo técnicamente cómo se llama, pero este símbolo lo que hace es negar, ¿cierto? Lo que viene aquí, ¿sí? Es el mentefacto, lo que hace es abordar el concepto de una manera multidimensional, ¿sí? Pensando primero en de dónde viene el concepto, ¿cierto? Entonces, el resumen
¿qué es el resumen? ¿O cuál podría ser un término que está en un orden superior desde lo jerárquico al resumen? Pues la comprensión lectora, ¿cierto? Si nosotros pensáramos en qué está por encima de comprensión lectora, pues pensaríamos en la lectura, ¿cierto? La lectura en general, así no sea para la comprensión, la lectura, ¿sí? La lectura para decodificar, o la lectura para comprender, o la lectura para interpretar, la lectura para analizar, en fin, ¿sí? Entonces, y si tuviéramos que ir más arriba de la lectura, ¿qué podríamos encontrar? No sé, de pronto cognición, ¿sí? Que pues para la lectura necesitamos unas habilidades cognitivas, entonces es así. Pensemos, por ejemplo, que en el centro no está el resumen, sino que en el centro está el concepto caballo. ¿Qué podría ir por encima de ese concepto de caballo, estimados estudiantes? ¿Qué podría ir en el nivel número 1 si el concepto fuera caballo? ¿Animales equinos? Por ejemplo, podría ser equinos, ¿sí? Correcto. Podría ser equinos, podría ser mamíferos, podría ser animales, muy bien, ¿sí? Porque son un concepto que desde lo jerárquico sea superior, ¿sí? Como para pensar un poco en el origen del concepto. Bien, muy bien. Ahora, a la izquierda, entonces, listamos unas características. No hay un número limitado, ustedes pueden poner 10, 20, 30 o pueden poner 3, ¿sí? Eso ya depende del fenómeno que ustedes estén analizando. Y lo que hace es caracterizar entonces ese concepto. Entonces, si de nuevo el ejemplo fuera caballo, entonces pondríamos un animal cuadrúpedo que tiene cascos, que es fuerte, que sirve, que se ha utilizado para, como medio de transporte, que tiene unas características físicas determinadas, que bueno, todo eso, ¿sí? De que se alimenta, que es herbívoro, todo eso, algunas cosas de conducta, en fin. Y aquí a la derecha, entonces es lo que no es el caballo, ¿cierto? Pero pues tampoco vamos a poner cualquier cosa ahí, ¿cierto? No vamos a poner caracol, no vamos a poner luna, ¿sí? Sino que vamos a poner unos conceptos que puedan llegar a ser similares a ese que estamos tratando en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la gente, por ejemplo, cree que un resumen es analizar un texto. Y cuando es un resumen, uno no está analizando un texto. Cuando uno hace un resumen, uno no está diciendo si el texto es bueno o malo, o si a mí me gustó o no me gustó el texto. El resumen simplemente extrae lo esencial de un texto, ¿sí? A partir de lo que el autor dijo. El autor dijo que la Tierra es plana en su artículo. Bueno, pues ahí en el resumen toca poner que eso fue lo que dijo. Así haya dicho semejante disparate, pues hay que ponerlo, ¿cierto? No es un comentario, no podemos decir en el resumen que el autor está loco porque dice que la Tierra es plana. No, eso se hace en otro tipo, en otra tipología textual. Entonces aquí en la derecha se pone lo que no es, pero que podría llegar a confundirnos. Entonces, naturalmente, en el caso de caballo, pues, ¿qué pondríamos? Hombre, pues cebras, ¿cierto? Las cebras son parecidas al caballo, pero no son propiamente un caballo. Una yegua, una mula, ¿sí? Bueno, una yegua puede que sea la hembra del caballo, entonces podría estar, pero una mula, ¿sí? Que es un híbrido ahí entre yegua y burro o algo así, ¿sí? Los burros también podrían ser confundidos, los ponis, ¿sí? Entonces no es un pony, a pesar que se parece, no es ni un pony, ni un burro, ni una cebra, ni una mula, ¿sí? Es un caballo. ¿Listo? Bien, sigamos entonces con el video y si lo considero pertinente, vuelvo a hacer una pausa para explicar algo. Como son el resumen, no son notas ordenadas, no son colecciones de fragmentos, no es un conjunto de subresúmenes, no es un comentario ni es un análisis. Como ustedes pueden ver, del lado derecho ponemos las cosas que no son el resumen, o en este caso, si no es el tema del resumen, podría ser cualquier otro tema. Del lado izquierdo ponemos, perdón, del lado derecho ponemos lo que no es el tema, es decir, aquello que se excluye del tema. Y en el cuadro inferior, que justo es el que está debajo, que es elaboración, se pueden incluir ejemplos o detalles más profundos. En este caso tenemos que el resumen tiene un proceso de elaboración como el leer el párrafo antes de subrayar, eliminar material redundante, encontrar términos generales, sustituir sucesos por términos generales, identificar oraciones tópicas y expresar la esencia del texto con palabras propias.
Esto es un ejemplo técnico. Vamos a resaltar ahora a un ejemplo más sencillo para que podamos comprender. Tenemos aquí un tema que todos conocemos, las aves. Recuerden, el tema siempre va en el medio, que en este caso es las aves. El primer paso, ¿cuál era? La primera fase, muy bien, poner el concepto, que es el que pondremos justo en la parte de arriba del tema, en el cuadro superior. ¿Qué son las aves? Son animales vertebrados. Luego, en el lado izquierdo ponemos las características del tema, en este caso, las características de las aves. ¿Qué podemos poner? Que vuelan, que tienen un pico córneo sin dientes. Podemos incluir muchas más cosas, por ejemplo, que son su reproducción sexual, su alimentación. Podemos aumentar muchas cosas en el lado de las características. Y en el lado derecho ponemos lo que se excluye, es decir, lo que no son las aves. No son reptiles, no son peces, ni son mamíferos. Por ello, ahí sabemos que van las exclusiones, o también dicho, lo que no es. Y finalmente, debajo ponemos los ejemplos o detalles a profundidad que les mencioné hace rato en el ejercicio anterior. En este caso, los grupos de las aves son anatigas, mamaces diurnas, zancudas, entre otras más. Y esto, chicos, es todo por la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana para poder... Bien, entonces, una vez ustedes ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el mentefacto? ¿Alguien quiere preguntar sobre si le quedó de pronto alguna pregunta pendiente, algún concepto por resolver? Johnny, quiero hacerte una pregunta de pronto, no tanto del contenido, sino de la forma, lo que decías anteriormente al comienzo de la explicación con respecto a la estética y contenido del mentefacto. Decías, por ejemplo, utilizar Canva, porque Canva estéticamente es más bonito, pero si uno lo hace a través de alguno de estos software que nos recomendaste incluso ayer, no habría ningún problema. O sea, la estética no es tan importante más como sí el contenido. No, claro, lo central es el contenido. Sí, lo central es el contenido. Ustedes lo pueden hacer, pues ahí dice, incluso lo pueden hacer en Word. Pues Word también tiene ahí unos esquemas bien atractivos y todo, pero lo importante es que la información esté clara, bien clasificada, bien categorizada y que el mentefacto tenga sentido. Santiago pregunta por el chat que si se puede sobre cualquier tema. Recuerda que, bueno, la respuesta es sí, sobre cualquier tema, pero que esté relacionado con una problemática que afecte al lugar en donde tú vives, ¿sí? Que tengas que puedas, digamos, no vamos a hacer un mentefacto sobre mi equipo de fútbol favorito, ¿sí? No, tiene que ser sobre una problemática que no haya sido atendida. Ahora, que el equipo de fútbol en torno a él se haya generado violencia o algo así, o algún problema, ahí lo podrías analizar, pero el eje central es problemáticas que ocurran en el lugar en donde tú vives, en tu ciudad, en tu municipio, en tu localidad. Bien, ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, después de que tengamos el mentefacto hecho, entonces les voy a volver a compartir por acá. Pantalla completa. Les voy a compartir por aquí, entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Acá, en donde está el nombre de la actividad, ustedes van a tener, a mí me salen, ustedes pueden ver acá, ver todos los envíos y calificar. Como yo tengo el rol de instructor acá, pues a mí no me sale para enviar la actividad. A ustedes les va a salir. Entonces ustedes hacen clic ahí en donde les aparezca y adjuntan y lo envían.
por favor les encargo que más allá de dónde lo puedan hacer, en PowerPoint o en Canva o en cualquier software o aplicación que utilicen, por favor exportar el archivo a PDF y subirlo como PDF. ¿Listo? Subirlo como PDF, que es la forma más práctica que yo voy a tener para calificar. Como ustedes pueden ver, vea, acá hay 77 participantes y son 4 cursos. Si a todo el mundo le da por participar, yo voy a tener alrededor de 300 mentefactos por calificar. La verdad, casi nunca ocurre que todo el mundo participe. Casi siempre participan 15, 20 personas por curso, o 10, u 8, así. Pero de todas maneras es un volumen de trabajos importante y la manera más práctica es un PDF, porque en PDF uno le da clic al documento y una ventana y una pestaña al lado se abre y uno ya lo puede ver, lo revisa y lo califica. Si ustedes utilizan Word u otros programas, entonces eso tiene que descargarse y a veces el internet no es bueno, entonces se demora en descargar y tener que descargar varios, entonces el computador se pone lento, se vuelve un complique, entonces lo más práctico es PDF. Entonces ustedes buscan, lo exportan y lo guardan como PDF y listo, lo envían, lo adjuntan y en máximo 48 horas hábiles ya van a tener la calificación de esa actividad. Eso sería todo por hoy. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? No, señor. No hay dudas. Listo, gracias, Santiago. Bueno, entonces... Profe, el plazo de entrega de este trabajo es al 5 de junio, ¿correcto? Sí, según el cronograma sí, pero recordemos que nosotros tenemos, o sea, si ustedes no alcanzan a entregarlo antes, lo pueden entregar después. Nosotros tenemos 2 fechas, por así decirlo. Una que es, esta unidad va hasta el 5 de junio, ¿sí? Este módulo que estamos trabajando, pero después del 5 de junio igual sigue abierto. Estas fechas son referenciales. Y la otra fecha, que es la del 20 de junio, que es el límite de recepción de todas las actividades. Entonces, digamos, uno podría llegar a entregarla hasta el 20 de junio. Lo ideal, obviamente, es entregarla, pues, ojalá antes del 5, pues para que ustedes no se van a acumular de tanto trabajo y tengan un ritmo saludable de avance en el curso. Vale, Johnny, gracias. Listo, con gusto, Fabio. Entonces, si no hay más inquietudes, les agradezco mucho por su atención, por su participación. Recuerden que esta actividad quedó grabada para ser enviada para que quienes no pudieron asistir la puedan ver y pues puedan estar orientados frente a la actividad. Que tengan muchos éxitos, que les vaya muy bien con este trabajo y estamos en contacto. Gracias, Johnny. Buenas noches. Bye, teacher. Johnny, buenas noches.